En el fútbol, las emociones a veces desatan verdaderos momentos de enojo. Descubre las reacciones más intensas entre jugadores y entrenadores en este videazo. Al cierre del primer tiempo, el entrenador español se fue al vestuario hablando con vehemencia con Erling Haaland en lo que parecía un reto bien fuerte. Guardiola reaccionó de mala manera con el camarógrafo y dejó de retar al noruego y le metió un manotazo. ¡Pam! El 9 del Napoli tuvo una oportunidad de gol. No tuvo suerte en el punto de penal porque envió la pelota fuera del arco. El DT decidió entonces sustituirlo por el argentino Giovanni Simeone, quien estaba esperando su turno de ingresar al igual que Cajuste. Eso claramente no le gustó para nada nadita al delantero napolitano. Salió de mal humor y dando excusas sobre el desempeño del equipo para tratar de salvarle, pero el técnico no le prestaba nada de atención por grosero. Havertz, el delantero del Arsenal, fue buscando el balón y al final terminó aventando al portugués Sergio Conceição. Conceição reaccionó enojado, tratando de confrontar a Havertz y haciendo un gesto hacia él antes de que varios jugadores del Porto se unieran contra Havertz. El árbitro pronto calmó la situación. Tranquilos, muchachones. El entrenador de Fiorentina, Delio Rossi, agredió a uno de sus pupilos, el delantero serbio Adem Ljajic. Mira nada más que nombre. Durante el partido con Novara de la Serie A, luego que este lo aplaudiera irónicamente molesto por su sustitución a los 30 minutotes del primer tiempo. El DT molesto con esto agredió al jugador en el banco de suplentes. Posteriormente, Delio Rossi fue destituido por el club. ¡Vámonos! El balón salió por la banda, justo en la dirección y posición en la que se encontraba Pep. El entrenador agarró el balón y cuando se acercaba Rooney a tomarlo para cobrar el saque de banda, el técnico le jugó al vivo e intentó esconder la redonda al delantero inglés. Wayne reaccionó empujando al español y arrebatándole la bola de las manos. ¿Qué le pasa? Mientras que Guardiola volteó hacia el árbitro señalando al jugador como pidiendo que tomara cartas en el asunto. En el quinto minuto de tiempo adicional, la Bessi lanzó un balonazo hacia el entrenador del Cagliari. A pesar del empate 3-3 entre Cagliari y Napoli, Ezequiel Lavezzi y su equipo terminaron en tablas, aunque el Pocho tuvo un sabor agridulce, ya que vio la tarjeta roja en el epílogo del partido. Mario Balotelli pagó caro su canchereada en un partido por la pretemporada. El delantero italiano desperdició una clara chance de gol ante Los Ángeles en un encuentro amistoso. Enseguida el entrenador Roberto Mancini reemplazó a Balotelli por el inglés James Milner. Özil fue sustituido a mitad de la segunda mitad con el Arsenal al frente 2-1. Pasó por delante del técnico del Arsenal y lanzó sus guantes al césped, disgustado antes de tomar asiento en el banquillo. Mesut Özil apareció para lanzar su chaqueta al manager del Arsenal, Unai Emery, después de que fuera expulsado durante la derrota de los Gunners ante el Everton. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Guardiola y Kevin De Bruyne en el empate en Anfield entre Liverpool y Manchester City. De Bruyne fue reemplazado en el minuto 6-9 y no le gustó en lo absoluto. Al salir de la cancha no disimuló su bronca y se quejó ante su entrenador Pep Guardiola. Esta discusión siguió en el banco de suplentes por unos minutos más, nada más que no traje completo el chisme. El partido del Madrid contra Leipzig estuvo marcado otra vez por un Vinicius que no sale de una para ser polémico. Otra trifulca de esas tan suyas en las que perdió la cabezota y le dio un manotazo a un jugador adversario. Orbán además discutió con el entrenador del equipo alemán entre manotazos. Salah estaba fastidioso por no haber ingresado desde el arranque del partido. Cuando iba a ingresar al campo se mostraba distraído para ignorar el saludo de su entrenador y comenzó el intercambio de palabras. Mientras ellos discutían, llegó el 2-2 por intermedio de Michail Antonio de cabeza, 13 minutos para el final. Salah sonreía, al parecer Jurgen Klopp se molestó por eso y le llamó la atención. El egipcio entraría por Luis Díaz, pero en la conversación previa a la sustitución se vio el alegato, la pelea y las malas reacciones del técnico alemán y del delantero egipcio. Sergen Yalcin, entrenador del Besiktas, tuvo unas palabras que calentaron el partido contra el equipo de Balotelli. El jugador italiano del Adana Demirspor anotó un golazo en el partido ante el Besiktas. Balotelli se vengó después de marcar su anotación y lo fue a celebrar frente a Yalcin, señalando que si tiene cerebro al tocarse los dedos a la cabezota. El entrenador sorprendido pedía amonestación para el delantero por lépero. El delantero argentino Lautaro Martínez ingresó a los 35 minutos del primer tiempo por el lesionado Alexis Sánchez. No obstante, a los 77 fue reemplazado. El delantero de la selección argentina se enojó por la situación y le clavó una desafiante mirada a su entrenador, además de patear una botella en su camino. Y Antonio Conte resolvieron su tenso cruce de un modo bien particular, en un ring improvisado y con guantes de boxeo y muchas risas de por medio. Apuéstele. Cristiano Ronaldo no soportó su sustitución en el duelo contra Georgia. Su frustración fue evidente tras producirse su cambio. El astro de 39 añotes salió dirigiéndose al banco de suplentes. Encontró una botella sobre el césped, terminó pateándola con furia. Pogba publicó un video riéndose cuando Manchester United jugaba ante el Derby County por la Copa de la Liga, que se quedó fuera por penales. En el siguiente entrenamiento, Paul Pogba entró a la práctica de Manchester United de buen humor, saludando a sus compañeros hasta que quedó cara a cara con José Mourinho. El entrenador le dijo algo por lo bajo y el clima cambió. Una mirada desafiante del francés y luego una charla en mal tono frente a las cámaras. La defensa del Friburgo rechazó la pelota lo más lejos posible y fue directamente hacia el banco de suplentes local. El argentino David Aram, capitán de su equipo, fue desesperado a buscar el balón y se lo pidió al técnico Streich, quien no le hizo caso. Se corrió unos centímetros y dejó pasar el esférico. Abraham lo encaró, se lo llevó puesto en su hombro derecho y Streich terminó tendido en el césped. Los jugadores del Friburgo que estaban en el banco fueron a buscar al central y se armó una batalla campal entre todos los protagonistas, todos contra todos. El delantero argentino fue expulsado y sancionado con 7 partidos de suspensión para que se aplaque. En 2004, cuando Mourinho era entrenador del Chelsea, declaró que Henry era el máximo goleador de la Premier League porque solo había anotado contra equipos pequeños. Una semana después, Henry marcó un doblete contra el Chelsea en Londres, lo que llevó a Henry a decir: estoy preocupado, no sé si el Chelsea es un gran club o también es un equipo pequeñito. Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas
protagonistas de la jornada, y no porque haya tenido un gran encuentro ni mucho menos. De hecho, la Tortuga mostró un rendimiento irregular y fue reemplazado sin poder marcar goles. En el momento del cambio, el delantero campeón del mundo con Francia no ocultó su bronca y sus gestos de fastidio se vieron en la transmisión. El malestar continuó camino al banco de suplente, en lugar donde ni siquiera paró, ya que Kylian siguió directamente a los vestuarios en medio de una silbatina ensordecedora. A manera, qué grosero. Todo ocurrió en los 74 minutos, cuando Kelika no quiso darle la pelota a Sané en un saque de banda. El jugador hizo todo lo posible por recuperarla, lo que enfureció al DT, quien respondió de la peor manera. Puso la mano derecha sobre la cara del alemán y lo empujó. Salah optó por buscar el gol él mismo, en lugar de pasar el balón a Mané, que está en mejor posición. Furioso, Mané atacó verbalmente a Salah y la decisión de Klopp de sustituir al internacional senegalés, pero definitivamente sacarlo fue una mala idea porque salió Mané. Siguió con su enojo y explotó contra el técnico alemán. Klopp intentaba calmar la situación, pero el senegalés no podía creer la situación y sus compañeros estaban en el banco de suplentes como James Milner trataron de calmarlo porque andaba bien loco. Matic se apresuró a ir por el balón, pero la pelota fue retenida por Luis Marín, asistente técnico de Costa Rica. El jugador de Serbia, al notar eso, empujó al futbolista propiciando una gresca. El delantero Kylian Mbappé se mostró molesto con su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, cuando fue sustituido en el minuto 6-9 del encuentro ante el Montpellier. El entrenador sustituyó a Mbappé por el argentino Mauro Icardi. El delantero evidenció su disgusto al retirarse del terreno de juego. Su técnico le detuvo para dar explicaciones en la banda, pero Mbappé no lo quiso escuchar. Intentó retirarse y distanciarse de su técnico en varias ocasiones. Enojado, siguió discutiendo desde el banco de suplentes hasta el solito. Luis Suárez convirtió un gol para el Liverpool en el clásico contra el Everton. En el previo al partido, el entrenador del Everton, David Moyes, dijo que el árbitro debía tener cuidado con las simulaciones del delantero uruguayo. Suárez remató en el primer gol, que terminó siendo en contra de un defensa, y lo festejó tirándose frente al barco rival. Moyes no se molestó por el festejo, sino que aplaudió la originalidad de Suárez. Pensé que estuvo bien, me gustó y es la clase de cosa que yo hubiera hecho si hubiera marcado, dijo bien contento. El partido entre el Manchester City y el Arsenal se vivió a pura intensidad. A Kevin De Bruyne le molestó una actitud de Mikel Arteta. Lo que ocurrió fue que el técnico ocultó el balón para que el belga no lo tomara y saliera en contra, pero esto no le gustó nada al futbolista, quien reaccionó con un topetazo al español. Además del cruce físico, tuvieron un encontronazo verbal. La cámara de la transmisión llegó a captar el momento, aunque no específicamente qué se dijeron, pero lo concreto es que hubo bronca y fue muy visible en el Emirates Stadium de Londres. El Celtic visitó al Rangers en una edición más del clásico eterno. Un jugador del cuadro local fue empujado fuera del campo por un rival. Sin embargo, el hombre de los vigilantes no pudo controlar su cuerpo, terminó derribando a su propio entrenador. ¿Cómo no? Pep Guardiola, ¿qué le haces a Frank Ribéry? El francés estaba tirando en el piso y el DT fue desde atrás y lo tomó amablemente. Luego le hizo unos buenos masajes. La vez estaba tomando agua en las espaldas al técnico argentino Alejandro Sabella, cuando sin pensarlo le tiró un chorro de agua a la cara del técnico. La vez sí que es todo un loquillo. ¿Cómo no? El delantero argentino Ignacio Pusetto tomó el balón y encaró hacia adelante sin imaginar con quién iba a toparse. El mediocampista Manuel Lazari corrió para cubrir la posición de lateral e intentó cortar la carrera del rival con el cuerpo. Fue entonces que el delantero perdió la estabilidad y golpeó de lleno con el entrenador italiano Mauricio Sarri, sin imaginar lo que finalmente terminó corriendo. Mira más. El baño de cerveza Guardiola en los festejos del Bayern. Entre los mismos jugadores, empezando por David Alaba y Douglas Costa, se persiguieron por el campo para empaparse de la bebida alcohólica. Pep quiso tomar revancha, pero no logró su cometido con estos chiquitines. La buena relación del entrenador de Liverpool con sus jugadores es evidente. Lo podemos ver en esta acción del entrenador con su jugador Firmino en un entrenamiento. ¿Cómo no? Lucas Leiva dispara desde afuera del área, pero su remate sale desviado. El técnico alemán Jürgen Klopp no pudo contener la risa ante el disparo del brasileiro. Vincent Till, centrocampista de la selección de Luxemburgo, estaba tan enfurecido por el cambio que al salir del partido ni siquiera le dio la mano. Luego, ante la mirada atónita de los presentes, agarró patadas los bolsos de los futbolistas auxiliares. Por esa reacción, el público empezó a abuchar a Till, quien se sentó en su banco luego de golpear una botella con su pie. Pa' berrinchitos. En 2019, Kepa Arrizabalaga protagonizó una pelea con el entonces entrenador del Chelsea, Mauricio Sarri, y es que el arquero español se negó a salir de un cambio para quitar a Willy Caballero en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City para atajar los penales. Arrizabalaga alegó que estaba en perfecto estado y que no quería ser reemplazado. Mientras tanto, Sarri le contestaba desde el banquillo con gritos y gestos para apurarlo a salir. Todo frente a miles en el estadio de Wembley. Bukayo Saka buscaba superar el medio campo con el balón en los pies, pero se encontraba presionado por el defensa Costas Tsimikas. Este perdió el equilibrio y al recibir el choque del extremo del Arsenal fue expulsado por la lateral técnica, cayendo en dirección a donde se encontraba su entrenador, por lo que terminó cayendo encima del futbolista. El delantero argentino Paulo Dybala, quien no tuvo un buen partido, fue reemplazado por Marco Bacca en el partido de Juventus contra Sassuolo, y muy enojado con el DT decidió esquivarlo cuando quiso chocarle la mano. ¡Qué grosero! Y otra vez tú, Mbappé. Fuerte discusión por una modificación no aceptada por el delantero francés. Volvieron a enfrentarse el entrenador Thomas Tuchel y Kylian Mbappé, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hacía más de 2 meses que Cristiano Ronaldo no era titular en Manchester United por la Premier League. El encuentro ante Newcastle iba empatado y ante la imposibilidad de romper el 0-0 con que finalmente terminó el partido, Ten Hag buscó más potencia ofensiva con el ingreso de Marcus Rashford por el portugués. A los 26 minutos del segundo tiempo fue el único cambio que hizo el director técnico neerlandés. La salida le cayó mal a Cristiano, que como en otros tantos momentos hizo varios gestos de disconformidad. Su enojo empezó cuando fue sustituido y continuó sentado en el banco bien enojado. Así celebró el técnico del Crystal Palace el 1-0 de su equipo ante el United en la final de la FA Cup. Vaya que ha sido bastante peculiar el baile de Alan Pardew en Wembley. ¿Tiene flow? Y de la alegría del baile pasamos al enojo total por parte de este entrenador, que al irse de la cancha no quiso cruzarse ni con el bolso de pelotas, así que lo pateó, pero le salió el tiro por la culata y terminó en el suelo. Vaya, el balón tiene la cámara fuera de la costura. El arquero lo manda fuera del campo, pero cuando llega cerca del técnico
técnico explota, lo que hace que el estratega caiga al suelo herido, pero no de gravedad, sino de buen humor. ¡Qué tipo tan gracioso! Aplausos por mantenerse alegre hasta en esos momentos. ¡Qué buen pase filtrado! ¡Qué buen centro! ¡No! ¡Qué mala definición! Creo que esto fue lo que pasaba por la cabeza de este entrenador al ver la jugada, pero creo que esto fue demasiado. Hasta los auxiliares sentados lo observaban con cara de incredulidad. Al menos demostró destreza física con esa pirueta. Creo que Van Gaal con su ayudante tampoco podían creer eso. El partido entre el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid tuvo una escena poco frecuente en el mundo del fútbol. Diego Pablo Simeone, entrenador de los colchoneros, agredió a su propio delegado con un golpe en el hombro por no hacer un cambio cuando el entrenador quería. El entrenador José Mourinho ha protagonizado esta anécdota al entrar al campo y quitarle la pelota a un jugador, haciéndole falta en un partido benéfico de Gran Bretaña. El uso estaba siendo entrenador de uno de los equipos que participa 2 veces al año en el partido benéfico Soccer Aid, organizado para recaudar fondos en favor de UNICEF, que ya está tradicional y que se celebra en Gran Bretaña. De Bruyne le da un centro preciso a Sterling que convierte un golazo. El asistente de Pep Guardiola se emociona con el tanto y quiere contagiar al español, pero este lo mira como diciéndole que no es para tanto. Muy raro de Pep el no ser efusivo en este tipo de jugadas. Los partidos en donde hay nieve suelen ser muy resbaladizos. Este técnico lo experimentó en carne propia cuando patinó y cayó al suelo. Ya en el césped aprovechó el momento para ponerse en forma. Siempre hay que aprovechar las oportunidades de la vida. Un error en la salida de Manuel Akanji provocó que el Inter tuviera la jugada más clara para anotar antes del gol del Manchester City. Pep Guardiola bajó todos los santos del cielo para que Lautaro Martínez fallara la jugada. Lo curioso de todo esto es que Guardiola vivió esta acción con mucho suspenso, ya que se arrodilló al ver cómo su jugador cometía un error infantil. Cuando Pep Guardiola era entrenador de Bayern Múnich, tuvo un cruce de idiomas en una conferencia de prensa. Primero saludó en alemán, luego en castellano y continuó hablando en su lengua nativa hasta que se acordó que todos los presentes solo entendían alemán. No te preocupes, Pep, le pasa a cualquiera que sepa tantos idiomas, claro está. El asistente parece decirle a Mourinho que Sterling ya ha sido amonestado y le mostrará una roja si el árbitro lo amonesta por simulación. Es entonces que Mou tiene una idea y sale rápidamente a pedirle al cuarto árbitro una amarilla para el delantero. A veces estas reacciones nos traen momentos muy divertidos. La historia del derbi entre los clubes londinenses pasó por el duelo entre el alemán Thomas Tuchel, director técnico del Chelsea, y el italiano Antonio Conte, DT del Tottenham. Y es que cuando la visita llegó al 1-1, a los 68 minutos, los dos técnicos se cruzaron y llegaron a pechearse, con el cuarto árbitro en el medio de ambos. La cosa no paró ahí. A los 77, el Chelsea consiguió el 2-1 a través del lateral Reece James y Tuchel se fue corriendo alocadamente hacia el sector de Conte, pasándole por el lado sin que el italiano reaccionara. Pero el fútbol le dio revancha al técnico del Tottenham, ya que en el 6º minuto de descuento, Pep, por favor, ten cuidado con la cara de tus dirigidos. ¿Le habrá acomodado las ideas tácticas? Arsene Wenger sufrió bastante durante el partido ante Newcastle, pero no por el desarrollo de juego, sino porque se rompió el cierre de la campera y debió luchar durante un buen rato para destrabarlo. En otro partido no sufrió del frío, pero sí de tener zapatos en una cancha mojada. Ni hablar de este otro momento donde si no fuera por uno de sus asistentes, no habría llegado a buen destino. El clásico inglés tuvo un final tremendamente emotivo. El Liverpool le ganó 1-0 al Everton en el 6º minuto de descuento, con gol de Origi. El técnico de los Reds, Jürgen Klopp, saltó a la cancha y se abrazó con el arquero Alisson, pero no le salió gratis. La Federación Inglesa le abrió un expediente disciplinario por su festejo desmedido y lo multó con $10,000. Y tras el partido, Klopp se disculpó por su reacción con Marco Silva, el técnico del Everton, aunque Silva le quitó importancia ya que sabía que era una situación normal. José Mourinho se burló de los hinchas de la Juventus haciendo un polémico gesto. De manera inmediata, Leonardo Bonucci se acercó a recriminarle al entrenador portugués y también se acercó Paulo Dybala. Sin embargo, el técnico hizo caso omiso y continuó realizando dicha acción para responder a los insultos que él y su familia recibieron durante todo el encuentro. Klopp fue expulsado y sancionado con 2 partidos tras discutir con el cuarto árbitro, quien no dejó entrar al campo al defensa Neven Subotic al considerar que aún sangraba debido a un corte en la ceja. Mientras el jugador serbio esperaba en la banda, Gonzalo Higuaín anotaba el momentáneo 1-0 que adelantaba a los italianos, lo que enfureció al técnico germano. Todos los que hemos visto jugar a Messi nos sorprendimos más de una vez por lo que hace, pero verlo tirar un caño en vivo solo puede finalizar con una reacción, como la de Pep en las gradas. Pero si no eres Messi, también puedes generar reacciones locas a Guardiola, como esta que tuvo al ver a su delantero fallar un gol con el arco prácticamente vencido. Habrá pensado que ¿para qué lo trajo? Alberto Gamero protagonizó la situación con uno de sus asistentes. El técnico se movió de la línea hacia el banco de suplentes y le pegó una cachetada al Albert Arias, kinesiólogo del equipo, quien le respondió pero no pudo devolverle el golpe, que terminó siendo un gesto de camaradería más que de rabia o molestia. A pesar de que la mayoría piensa que Zlatan es arrogante dentro y fuera de las canchas, luego de que el PSG, equipo donde militaba el sueco, fuese eliminado de la Champions League a manos del Chelsea, el delantero se acercó a José Mourinho en un gesto de respeto. Mou primero se asustó, pero luego lo saludó con un cálido abrazo.
Sir Alex Ferguson observa atentamente. Un momento, ya nadie respeta a nadie. Aunque al parecer el coach tenía ojos en la espalda, esos jugadores son muy traviesos, tal vez por eso están en la banca. Los técnicos no están fuera de forma, solo por ser técnicos. ¿Piensas que este DT cae al suelo por falta de coordinación? Pues mira de nuevo, amigo. El Mister acabó en el suelo por culpa del barro al borde del campo de juego. Arsene Wenger no se anda con muchas vueltas, y si no era por el cuarto árbitro que estaba observando toda la situación, ambos DT se hubieran ido a las manos en este partido mientras la tribuna está exaltante por lo que pasaba en el juego. ¡Es gol, Pep! ¡Festéjalo! ¡Sí! Así se hace. Bueno, espera un momento. ¿Por qué reniegas de lo sucedido? Creo que debe estar así, porque al fin sus jugadores le hicieron caso a las indicaciones que les daba. Otro técnico muy efusivo que ya hemos visto en varias ocasiones en este compilado es Mourinho, pero nunca nos va a dejar sin material. El múltiple ganador europeo vive el fútbol como pocos. Si estás viendo este video y te gustan los memes, no te voy a decir lo que tienes que hacer al ver esta expresión. Jürgen Klopp en una ocasión sacó risas al granel al quedar cautivado por la erótica voz de un traductor. Como él mismo la describió, al entrenador alemán le preguntaron sobre el compromiso del día siguiente, en el que se mediría al PSG, y cómo jugaría el mismo. Para sorpresa de todos, Klopp comenzó a reír y rompió diciendo: una voz erótica, por cierto, la del traductor, mientras señalaba el auricular que tenía en su oreja, lo que de inmediato despertó las risas de los periodistas presentes en el recinto. A veces tienes que ser muy expresivo para que los árbitros entiendan el motivo de tus protestas. Tal vez por eso fue que Van Gaal se arrojó al suelo simulando alguna falta. Nunca lo entenderemos. Creo que este técnico tuvo un flashback de su época de jugador, por eso tomó el balón para hacer el saque de banda, o tal vez solo quería mostrarle a sus dirigidos cómo sacar correctamente, pero al parecer todo era una broma de su parte. ¿Qué forma de festejar es esta? Creo que es algo parecido a la rayuela. Tal vez, si alguien sabe cómo nombran este festejo, que nos ilumine con los comentarios. Llega el momento de la celebración con el más respetado del equipo, pero nadie se quedó con él y lamentablemente cayó al pisar mal un escalón. Hay que estar muy atentos con nuestros mayores. ¡Qué descuido! Pero por suerte no le pasó nada malo y pudo salir caminando. Los festejos efusivos no son solo característicos de Klopp, pero al menos este técnico se da cuenta que tiene que mantener la cabeza fría y continuar hasta que finalice el encuentro. Mesut Özil entró con mucha fuerza a Dani Alves y el brasileño procedió a reclamarle en inglés. "Fuck you, man", le dijo. Y la respuesta del alemán fue un beso volado. Cuando el Lyon se enfrentaba al PSG ocurrió esta falta. Mapu rápidamente, al igual que otros compañeros, fueron a pedir la falta y tarjeta al colegiado. Zlatan se percató de esto y fue a encarar al zaguero francés de origen centroafricano. Se enfrascaron en una discusión verbal en la mitad de la cancha, donde ninguno de los dos se quedaba con la boca cerrada. Pero el siguiente juego nos daría un partido en el que el defensa local Mapou Jangan-Bigua mantenía un intenso duelo con Zlatan Ibrahimovic, un emparejamiento en el que saltaban chispas a lo largo del choque y que dejaba una curiosa imagen, la del zaguero burlándose del delantero sueco después de que su equipo marcara el primer tanto. Pero este conflicto se agravaría cuando un jugador del PSG cometiera esta alevosa falta. Mapou nuevamente estuvo calentando el oído al refe y allí estuvo Ibra, que se dio cuenta de lo que pasaba. Se fue a encararlo sin dudarlo. Sin embargo, pronto se encontró en el lado equivocado de una retribución rápida por parte de Ibra. Al intentar enviar la pelota de vuelta a su portero, Jangan-Bigua fue enviado bruscamente al suelo por Ibrahimovic, quien simplemente comenzó a reírse dentro de sí mismo mientras que el hombre de Lyon protestaba. Eso el zaguero no dudó de buscar su revancha y terminó tacleando por lo bajo al sueco en este salto. Lamentablemente para él se terminó llevando una amarilla que Ibra gozó muchísimo, aunque al final fue Lyon el que salió victorioso de este encuentro. Cristiano Ronaldo reaccionó frente a la provocación del defensor Darao Shia durante la primera etapa del Portugal contra Irlanda por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Lo siguiente fue una historia conocida. El disparo del astro fue atajado por el guardameta del Portsmouth de otro centro desde la derecha, pero en este caso fue enviado por Joao Mario, que encontró a la superestrella, que luego de retroceder para salir de una posición adelantada, dirigió el balón lejos del alcance del muchacho a cargo del arco irlandés. El festejo fue clásico: camiseta al aire, corrida, salto con giro y pose de torero con esos pechos. Y el fútbol siempre tendrá momentos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno y quédate viendo estos momentos antideportivos o vas a soñar conmigo.